Fui al campamento todos los veranos durante la mayor parte de mi juventud, incluso en mis años de adolescencia. Yo y otros de la escuela íbamos al mismo programa, así que todos nos volvimos muy cercanos. Era como nuestra pequeña escapada porque el campamento al que asistíamos estaba fuera de nuestro país, escondido en las hermosas colinas onduladas justo al otro lado de la frontera. Era algo que esperaba con ansias cada año. Siempre viajaba con la misma organización desde que tenía 7 años hasta que cumplí 18. Mis compañeros de campamento y yo pasábamos mucho tiempo juntos en esos viajes en coche, cantando y jugando para pasar el tiempo. Debido a todo ese tiempo juntos, puede que no sea muy sorprendente lo que nos sucedió. Siempre viajábamos juntos como grupo en autobuses para llegar a diferentes campamentos, y por supuesto, para ir y venir de nuestra ciudad. Ahora, este programa juvenil estaba en realidad en Hungría y yo soy de Alemania, así que era un viaje muy largo y viajábamos de noche. Alrededor de la 1 de la madrugada, hicimos una parada en una gasolinera en la autopista. Tenía 11 años en ese momento, de nuevo con mis amigos del campamento de verano. Y estaba muy despierto. Todos fuimos al baño, luego a la tienda en la gasolinera. Estábamos todos risueños y felices, ya sabes cómo son los niños durante estos viajes. Recorrimos los pasillos de los dulces, echamos un vistazo a una esquina de libros y luego encontramos un refrigerador con bebidas que nos gustaban al fondo. Era como un pequeño paraíso de medianoche para nosotros los niños, todas las luces fluorescentes brillantes y los dulces a la vista. Sin embargo, mientras comprábamos, recuerdo haber escuchado un sonido muy fuerte, como un gran bloque de metal cayendo sobre el asfalto. Incluso sentí que el suelo tembló un poco cuando lo escuchamos. Estaba en algún lugar fuera del edificio, pero aún así era tan fuerte que llamó la atención de todos por un momento, pero no más que eso. Nadie realmente preguntó al respecto, nadie dijo qué fue eso, nada. Todos simplemente continuamos explorando esa pequeña tienda al borde de la carretera, estirando nuestras piernas tanto como pudimos por el mayor tiempo posible. Recuerdo que todos se reían un poco de eso por alguna razón, y regresaban al autobús sin pensar más en ello. Solo estábamos listos para continuar el viaje. Cuando llegamos al autobús, sin embargo, la energía estaba apagada, todo era raro. Lo que al principio había sido todo risas y sonrisas, niños jugando en la oscuridad, ahora era una especie de tensión sombría. Nadie parecía estar pasándola bien. De hecho, cada vez que los niños se volvían un poco demasiado ruidosos, uno de los consejeros venía y les pedía que se callaran. Todos simplemente nos dejamos caer en nuestros asientos y esperamos a que el autobús comenzara a moverse de nuevo. Diría que después de media hora de nada más sucediendo, lentamente nos dimos cuenta de que algo estaba realmente mal. Se corría una historia sobre un niño que salía del bosque más adelante, cerca de esa gasolinera. Un gran camión que venía en la curva no pudo detenerse y lo atropelló. La historia que escuchamos era que la carretera adelante estaba llena de sangre. Al parecer, ese niño había aparecido de la nada. Intentó cruzar la autopista. El camión perdió el control y volcó, matándolo al instante. Todos los consejeros del campamento parecían estar en pánico, hablando en susurros y haciendo un recuento de cabezas una y otra vez. La siguiente historia que se contó en el autobús fue que un par de niños estaban desaparecidos de nuestra lista. Uno de ellos lo conocía personalmente del programa de campamento, ya que él y yo habíamos estado asistiendo desde siempre. De repente me sentí enfermo ante la idea de que él pudiera estar muerto, aplastado sin piedad en la carretera. Pensamientos oscuros continuaron atormentándome mientras la idea se asentaba. Tal vez nunca lo volvería a ver. Muchos de nosotros simplemente nos quedamos en silencio mientras esperábamos escuchar las noticias de lo que realmente estaba sucediendo. Nadie tenía permitido salir del autobús. Se llamó a una ambulancia al lugar, dándonos a todos algo de esperanza. Creo que esperamos allí hasta temprano en la mañana, 5 o 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a salir para iluminar la verdad de lo que había sucedido. La policía estaba allí y todo. Los vimos trabajando desde el autobús. Pusieron cinta de precaución por todas partes, equipos dispersos trabajando para limpiar los vidrios rotos y el aceite derramado en la carretera. Fue surrealista ver esa escena tan de cerca. En la oscuridad de la noche, el accidente bien podría haber ocurrido al otro lado del mundo, pero con el sol,
Podíamos ver que realmente estaba justo al otro lado de la carretera desde la gasolinera. Ahora que tenía una visión, el olor a todo empezó a llenar el aire. A través de la noche solo se sentía el aroma de la naturaleza en el bosque, pero ahora podía oler el metal industrial, el asfalto astillado, el aceite y la goma quemada, y por supuesto podía oler la sangre, ese olor a hierro impregnando la brisa. Muchos de nosotros comenzamos a tener arcadas en el autobús. De la nada, el niño reapareció con un oficial, el que supuestamente había salido del bosque. Era el que se rumoreaba que había sido aplastado, pero aquí estaba, aparentemente bien. Era uno de los campistas, no solo algún niño random que había salido del bosque. Había estado caminando detrás de los otros 2 chicos, los que aún estaban desaparecidos. Explicó que el camión, efectivamente, se deslizó justo frente a ellos, casi lo mata. No estaba seguro de si los demás habían sobrevivido. Lo llevaron al hospital para que le pusieran puntos y ahora quería continuar el viaje al campamento. En su lugar nos llevaron a un centro comunitario donde todos nos reunimos y luego nos dijeron que los 2 chicos que estaban desaparecidos estaban efectivamente muertos. Nadie reaccionó al principio, ni siquiera el niño que sobrevivió, el que había estado con ellos. Todos simplemente nos quedamos allí en silencio y en shock. Era mi amigo y otro chico del programa, uno que no conocía personalmente. En un solo momento de mi vida, toda mi infancia cambió para siempre. El campamento de verano era como un tiempo de paz. Muchos de mis mejores recuerdos estaban directamente ligados a la noción misma de empacar todas mis pertenencias, irme con mis amigos durante toda una temporada a algún lugar lejano. Todas las horas pasadas en vela durante la noche esperando escuchar quién había muerto, arruinaron cualquier cosa buena que tuviera para recordar. Resultó que esos chicos se habían escabullido en la dirección opuesta cuando paramos en la gasolinera. Estaban merodeando por el bosque, fumando cigarrillos y simplemente tonteando. Los chicos se acercaron demasiado a la autopista, justo cuando pisaron la carretera. Un camión de transporte vino a toda velocidad desde la dirección opuesta. Los frenos estaban fallando. El conductor había estado perdiendo el control poco a poco durante 1 minuto o 2. Intentó esquivarlos y en su lugar, volcó y los aplastó hasta convertirlos en nada. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de gritar. Convirtieron ese centro comunitario en una especie de triaje para los niños que tenían que quedarse allí. Había un área separada para dormir, con camas y almohadas alineadas, mantas limpias para que nos acurrucáramos. Había un espacio de oficina que reconfiguraron después de que llegaron algunos psicólogos, un lugar para ir y hablar sobre lo que había pasado si te molestabas, si querías. También tenían una sala de recreo con películas en una televisión y juegos de mesa en la parte de atrás. Fue raro, salió en las noticias y todo, y realmente no me gusta pensar en eso. Recuerdo haber informado a mis padres que mi hermano y yo estábamos vivos y bien. De hecho, condujimos a Hungría, al campamento, después de un día en ese centro comunitario, porque la mayoría de los niños todavía querían ir. Algunos niños literalmente no podían ir a ningún otro lugar. Incluso el niño que sobrevivió, que era el primo de uno de los chicos muertos, insistió en continuar con el viaje. Mirando hacia atrás, ahora es absolutamente desconcertante. La mitad de nosotros estábamos paralizados por el trauma. La otra mitad literalmente no se preocupaba. Solo querían continuar con su verano. Si no querías ir, tendrías la oportunidad de volver a casa o llamar a tus padres para que te vinieran a buscar. Al principio no quería ir. Estaba demasiado destrozado por la muerte de mi amigo, pero finalmente tomé la decisión de seguir adelante. El viaje de regreso fue largo, y la idea de sentarme en mi habitación solo durante 3 meses no era realmente un pensamiento reconfortante. Decidí que tener un buen verano para honrar a mi amigo podría ser una buena manera o una mejor manera de comenzar a procesar lo que acababa de suceder. Fui. En realidad fue un retiro de campamento de verano bastante bueno, porque todas las personas allí estaban pasando por lo mismo que yo. Teníamos psicólogos en el lugar y todo, ya que algunos nervios se rompieron más adelante en el programa, después de que la adrenalina y el shock se desvanecieron. Se derrumbaron bajo la depresión. Se suponía que debía haber en total 50 o 60 niños, creo, pero al final quedamos menos de la mitad. Aún así, creo que ese año compartimos un vínculo más estrecho debido a ese incidente. Casi todas las noches llorábamos juntos alrededor de la fogata,
Eso no significa que no hubiera sucesos extraños ese año también. Algunas personas afirmaban que vieron y escucharon cosas que nadie había reportado antes. Este era un campamento de verano muy concurrido, muy respetado, no un campamento supuestamente embrujado lleno de drogadictos y alcohólicos. Ver y escuchar cosas extrañas era definitivamente fuera de lo común para este retiro. Hubo un incidente en el que, una noche, 2 de las chicas regresaron de los baños gritando a todo pulmón. Eran más jóvenes, parte del grupo de primaria. Nos tomó a los supervisores unos 10 o 15 minutos calmarlas. Para entonces uno de los consejeros mayores había venido a ayudarnos y se estaba haciendo cargo de la situación. Una vez que finalmente se calmaron, nos contaron lo que había pasado. Estaba oscuro. Ambas tenían que usar el baño, no querían caminar solas, ya que los baños estaban a un buen tramo de distancia, así que decidieron ir juntas. Mientras estaban adentro y haciendo sus necesidades, alguien empezó a golpear en el exterior del baño. Simples golpes únicos. Al principio las chicas se asustaron, pero asumieron que era uno de los chicos siguiéndolas y jugando una broma. Cuando salieron del baño, ambas afirmaron ver a ese niño muerto parado al inicio del sendero. Él les saludó con la mano y luego corrió hacia la oscuridad. Terminamos enviándolas a ambas con un terapeuta por la noche, quien solo dijo que era una forma de lidiar con ese accidente. Algunas personas afirmaron que los golpes eran una broma clásica del niño muerto, que solía hacerlo cada verano a algunos de los niños más pequeños. Cosas muy extrañas. Hubo otro niño que afirmó haber sido perseguido de vuelta al campamento por una figura sombría. Una que seguía diciendo su nombre. Había salido a orinar entre los árboles, como hacen los chicos, y justo cuando eligió un árbol, alguien salió corriendo de la oscuridad. Literalmente le dijo «¡Bu!» y luego comenzó la persecución. El niño ni siquiera tuvo tiempo de subirse los pantalones. Simplemente se giró y corrió de regreso al campamento, mientras la cosa detrás de él seguía diciendo cosas como «Eres rápido, Antón», o «Te voy a atrapar, Antón». Cuando llegó al campamento estaba pálido como un fantasma y balbuceando sin parar. Ni siquiera se molestó en subirse los pantalones o corregirse de nuevo. Eventualmente logramos calmarlo y después de que explicó lo que sucedió, terminó yéndose con un terapeuta para trabajar el trauma que también lo estaba afectando. Fue un largo y sombrío verano ese año, uno que nos sacudió para mal. Al escribir esto, supongo que me doy cuenta de que me traumatizó mucho más de lo que pensaba. Descansa en paz, amigo mío. Amigo, yo tenía unos 10 años y fui a un campamento de verano en Oregón llamado Camp Herald. Había ido a este campamento una vez antes, pero realmente me sentía como un profesional al ser mi segundo verano allí. Conocía el programa, conocía a algunos de los consejeros del campamento y conocía los bosques alrededor del campamento como la palma de mi mano. Este era el tipo de lugar donde realmente podías desinhibirte, divertirte, lanzar piedras desde acantilados hacia los arroyos, tallar con cuchillos, lanzar hachas, todo tipo de cosas geniales. Era el verano de 1994. El campamento es un campamento juvenil católico, pero se siente más como cualquier campamento de verano tradicional que podrías ver en las películas. Escabullirse en medio de la noche para nadar desnudo, historias de terror exageradas alrededor de la fogata, todo tipo de actividades. Es una pasada. Esta historia se refiere a dicho baño nocturno desnudos. 4 de nosotros, los chicos, congeniamos mucho. Nada erótico, aclaro. Simplemente que todos teníamos pensamientos similares y estábamos cómodos con la idea de estar desnudos entre nosotros. Más que nada era como un «yo no miro el tuyo si tú no miras el mío», un tipo de compromiso. Solo queríamos nadar, pero no queríamos dejar evidencia. Nadar estaba estrictamente prohibido después del anochecer, especialmente sin supervisión. Si nuestros trajes de baño aún estaban mojados en la mañana, sabrían que habíamos nadado y nos mantendrían fuera del agua por el resto del verano como castigo. Nadar desnudos era la única garantía de que no nos meteríamos en problemas. Nuestra cabaña estaba cerca de esta vieja piscina que databa de la Segunda Guerra Mundial. Es de concreto, vieja y con agua en su mayoría estancada. Tenían un lago adecuado, pero ninguno de nosotros se sentía cómodo caminando hasta allí en la oscuridad. También tenían una piscina nueva, pero estaba cercada,
y tenía boyas de seguridad que chillaban si algo las perturbaba demasiado. Diría que fue alrededor de 2 semanas en mi estadía cuando mis nuevos mejores amigos del campamento decidieron que esa noche era ideal para nadar desnudos a medianoche. Para los propósitos de la historia voy a llamarlos Josué, Joel y Edgar. Josué era como yo, tanto en apariencia como en actitud. Ambos amábamos prácticamente las mismas cosas. Joel y Edgar eran amigables pero de mente abierta. Nuestros intereses eran un poco diferentes fuera de nadar sin ropa. Joel amaba la música country, montar a caballo, construir modelos. Edgar estaba en el rap hardcore, el baloncesto y los cómics de DC. Esas cosas me parecían bien pero no me interesaban mucho. Josué podría haber sido mi hermano. Ambos fuimos criados en familias muy cariñosas y progresistas. Nos gustaba el mismo tipo de música, videojuegos, cómics, libros, todo. Incluso nos parecíamos un poco, como un par de dobles correteando por la noche. De todos modos, los 4 nos llevábamos mejor que con los demás. Naturalmente, gravitamos unos hacia otros hasta formar nuestro propio grupo. Nos escabullimos como ninjas en la noche. Yo era flaco como un fideo en ese entonces, bastante hábil para escabullirme también. Mis ojos siempre han sido bastante excepcionales en cualquier cosa que no sea oscuridad total, es decir, sin partículas de luz en absoluto, así que no necesitaba realmente una linterna, aunque llevamos una por seguridad. Nuestro plan era ir, desvestirnos, nadar, luego salir y caminar por los senderos un poco, solo para secarnos al aire, y luego regresar a nuestras camas sin ser notados. Todos llegamos a la piscina sin ser detectados, tiramos nuestra ropa y comenzamos a nadar. Josué y yo nos sentamos uno al lado del otro. Hablábamos de cosas de casa, como chicas en la escuela. Edgar y Joel estaban en medio de una competencia de quién podía aguantar más la respiración. Josué me estaba contando sobre una chica en su clase que le gustaba, pero tenía demasiado miedo de invitarla a salir o algo así. Le dije, todavía tenemos 10 años, preocupémonos por salir en la secundaria. Él estuvo de acuerdo, preocupado de que hubiera alguna ley o algo que estaría rompiendo. Muy poco después de esto, Josué puso su mano en mi pecho, realmente fuerte. De nuevo, quiero reiterar esto, no fue un avance romántico. Fue ese tipo de golpe en el pecho de, oh, Dios mío, como haría un padre para evitar que alguien caminara hacia el peligro. ¿Qué? Dije. Oh, Dios mío, hay alguien ahí afuera. Josué tembló. Nota. El agua estaba fría pero no helada. Todavía hacía alrededor de 80 grados afuera, así que pensé que si yo no estaba temblando, entonces los demás también deberían estar bien, ¿verdad? ¿Dónde? Dije. Josué señaló, incluso me agarró la barbilla para señalarme en esa dirección. Seguro tenía razón. Incluso en la oscuridad, a una altura de alrededor de 1,80 m o 1,90 m, había un par de ojos en la forma sombría de un hombre. Los ojos se comportaban casi como lo harían los de un gato cuando reflejan la luz, ese amarillo y verde animal en la oscuridad. Estaban a la altura de un hombre, y era inconfundible. Cuanto más mirábamos, en realidad podía comenzar a ver el movimiento del pecho al respirar. Podía ver este loco cabello encrespado en la parte superior de su cabeza, lo que parecía un traje de una sola pieza, algo salido directamente de una película de terror, excepto que estaba sucediendo frente a mí en tiempo real. Josué y yo susurramos a Joel y Edgar que vinieran con nosotros. Lo hicieron, y rápidamente les mostramos esa sombra. Joel casi gritó, pero solo hizo ese tipo de chillido y se tapó la boca con las manos. Edgar soltó una obscenidad y se preguntó si era un consejero en patrulla nocturna. Le preguntamos por qué no nos habría dicho nada, como alumbrar con una linterna y gritar, «Oigan, chicos», o algo así. Edgar insinuó algo bastante oscuro, insinuando que tal vez era un voyeur o un pervertido de algún tipo. Ese pensamiento era aún más aterrador. Josué preguntó qué deberíamos hacer. Le dije, recogemos nuestra ropa y corremos. Nadie se pierde. Yo tomo la delantera ya que mi visión nocturna es la mejor. Una vez que estemos cerca de nuestras cabañas, nos volvemos a vestir, trepamos de nuevo a las cabañas y nos metemos en la cama. Todos estuvimos de acuerdo. Conté hasta 3 y corrimos. Recogimos nuestra ropa. No había pensado en ponerme mis sandalias de nuevo, así que déjame decirte que correr por ese sendero me dolió durante días después de esto. Corrimos, mirando por encima del hombro todo el tiempo. Esa figura parecía estarnos siguiendo, pero al mismo tiempo, cada vez más lejos. Llegamos al punto de reunión.
Nos vestimos y luego trepamos de nuevo a nuestras cabañas. Nos deslizamos de nuevo en las literas y nadie se enteró. De vez en cuando, mientras caminábamos hacia la fogata, juraríamos que vislumbrábamos esa figura durante todo el verano. Era solo esta presencia inquietante. Una noche nuestro consejero nos sentó a los 4. Notó un cambio drástico en nuestros estados de ánimo y comportamientos. Dijimos que le contaríamos, pero no queríamos meternos en problemas. Él dijo que no nos meteríamos en problemas con la condición de que confesáramos, así que le contamos todo. Admitimos que nos habíamos escapado para nadar desnudos y esa figura sombría. Al principio solo se rió. Nos dijo que había empezado a ir a Aeral en los 70 y que escaparse para nadar desnudos era prácticamente una tradición entre los chicos jóvenes. Dijo que no deberíamos hacerlo, pero también dijo que era una de esas instancias de sin daño, sin falta. Su expresión se oscureció después de eso. Confesó que ya en 1978, el último año que asistió como joven, también vio esa misma figura. Nos dijo que le contó a su consejero más o menos la misma historia. Él y un grupo mucho más grande de chicos se habían escapado para nadar desnudos cuando vieron la figura ellos mismos. Mi consejero dijo que su consejero contó más o menos la misma historia de cuando él era un campista allí también. Resultó que había toda una historia de chicos escabulléndose para nadar solo para ver una figura espeluznante acechando en los arbustos. Esto había estado sucediendo durante al menos 30 años. ¿Les habló?, nos preguntó. ¿Qué? No, dije. Habla. Oh sí, es un verdadero bromista, explicó el tipo. En este punto estaba seguro de que nos estaba tomando el pelo, pero algo en su rostro me mantenía intrigado. Trató de atraer a algunos de nosotros al bosque ese verano. Mi mente estaba enloquecida. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Un fantasma? ¿Un espectro? No, se rió el tipo. No creo que sea algo tan insidioso. Prácticamente le rogamos que nos contara el resto, pero solo nos dijo que siguiéramos las reglas y nos quedáramos con los demás al anochecer. Estuvimos de acuerdo. No fue hasta que me hice adulto que creo que descubrí lo que estaba tratando de decirnos sin decirlo realmente. Creo que lo que trataba de transmitir era que las personas que trabajaban en el campamento eran periódicamente raras, potencialmente depredadores. Alguien lo espiaba a él y a sus amigos en los 70, y ahora alguien estaba espiando de nuevo allí en los 90. Sé que es una suposición, pero creo que tiene más sentido que cualquier otra cosa. Simplemente no quería admitir que uno de sus colegas podría ser realmente un creep. O eso, o era un fantasma con la misma predilección por los niños. Súper espeluznante de cualquier manera. Al final, aprendimos que ya en los años 60, ese fantasma aparecía cerca de la piscina superior muy tarde en la noche. Imagina pasar una tarde en una cueva con agua caliente hasta la cintura, mientras un hombre te daba una conferencia sobre cómo todos los fósiles, absolutamente todos, habían sido plantados por científicos como parte de una gran conspiración. Y luego quiero que imagines, si puedes, que cada vez que intentabas excusarte, este mismo hombre se levantaba y amenazaba con matarte. Basta decir que esa fue la parte menos loca de lo que me dijo. Déjame contarte la historia de misterio y violencia. Mi encuentro con el hombre en cuestión tuvo lugar cuando tenía unos 12 años. Mis padres me habían enviado a un campamento de verano en una parte remota de Nuevo México, que resultó estar cerca de un conjunto de fuentes termales naturales. Un par de veces a la semana, los campistas tenían la opción de visitar las fuentes en cuestión, explorar los alrededores y luego regresar oliendo bastante a azufre. Mi parte favorita de la atracción era una cueva bastante grande que albergaba una sola piscina, del tamaño y la forma de un jacuzzi, en una esquina apartada donde la única luz provenía de las grietas en las paredes. Era el primer lugar que visitaba cada vez que me encontraba en la zona, pero en una ocasión descubrí que ya estaba ocupada. A primera vista, el hombre parecía inofensivo. Era de altura promedio, delgado y usaba gafas, de una manera que lo hacía parecer más un profesor de arte de secundaria. El cabello largo con mechones grises y la barba podían haber ayudado con esa impresión también. Cuando vio a mis amigos y a mí dudar en la entrada de la cueva, nos hizo señas para que entráramos, asegurándonos que había espacio para todos. Ahora bien, si hubiera estado solo,
Habría dado media vuelta rápidamente y huido de esa figura inquietante en la oscuridad, pero con un grupo de otros campistas que me acompañaban, sentí que ofrecía una especie de protección. Nos deslizamos dentro de la cueva, nos apiñamos en ese jacuzzi natural, y luego escuchamos con creciente desconcierto, mientras nuestro extraño anfitrión nos contaba su teoría realmente insana. ¿Saben?, nos dijo de repente, los dinosaurios no existieron. Y los científicos, escupió esa palabra como si le dejara un mal sabor en la boca. Tienen kilómetros y kilómetros de laboratorios ocultos bajo la superficie de la Tierra. Fabrican todos estos fósiles, los esparcen por todo el planeta para que la gente los encuentre, para que nadie excave más en esos lugares. ¿Por qué?, preguntó uno de mis amigos. El hombre entonces sonrió de una manera que casi podría haber parecido de abuelo, si no fuera por la locura en sus ojos. Bueno, hay muchas razones, pero sobre todo no quieren que la gente encuentre los laboratorios, ¿verdad? Es allí donde fabrican los químicos, ¿ven? Por supuesto, alguien tenía que preguntar y bien podría haber sido yo. ¿Qué químicos? Ah, ese es el gran secreto, respondió el hombre. Los humanos en realidad no necesitan comer alimentos sólidos. Está en la Biblia. La única razón por la que tenemos hambre es porque los científicos esparcen los químicos peligrosos por el aire. La comida sólida nos hace lentos y tontos, y nos hace fáciles de controlar. Por ridículo que fuera todo este delirio, también era algo fascinante. ¿Por qué necesitan controlarnos?, continué preguntando. ¿Y qué hay de antes de que existieran esos científicos? ¿No hemos estado comiendo alimentos sólidos durante mucho tiempo? No, respondió el hombre. De hecho, solo empezamos a comer alimentos sólidos hace unos 100 años. Los científicos cambiaron nuestros libros de historia para que pensemos que siempre hemos comido alimentos sólidos. Por eso necesitan controlarnos para que no hagamos preguntas. Oh, mi amigo dijo, este tipo está loco. Eso resultó ser un gran error. ¿Qué demonios me acabas de decir? Empezó a levantarse del agua. Estaba bastante musculoso para ser un tipo mayor. Te invito a mis pacíficas aguas y me escupes en la cara. ¿Sabes que podría aplastar tu cráneo solo con mis manos y no pensarlo nunca más? ¿Cómo te gustaría eso? Tal vez te convierta en nada más que huesos, otro fósil para los científicos. Todos nos quedamos allí, atónitos y en silencio. El hombre mayor sonrió, luego se sentó casualmente de nuevo en el agua, incluso salpicándonos de manera juguetona antes de recostarse y cerrar los ojos como si nada hubiera pasado. Sí, definitivamente loco, 100%. El problema ahora era que estábamos en el agua. No había una forma rápida de salir sutilmente sin que él lo notara. Era todo o nada. Nadie había empezado a moverse todavía. Los científicos, bueno, esto es todo racialmente motivado, ¿ven? Continuó divagando, como si no nos hubiera amenazado con matarnos. Habló sobre la influencia alienígena de un planeta oculto en alguna galaxia distante, uno que estaba perfectamente alineado para algún tipo de enlace telepático, uno que solía tener, pero que había sido cortado debido a su educación dañina, demasiados cortes de pelo y comidas en envases de plástico, todo un montón de mierdas, realmente extraño y trastornado. Cada vez que alguno de nosotros hablaba o se movía, este tipo saltaba del agua y simplemente se alzaba sobre nosotros, con las manos temblando a su lado como si estuviera a punto de golpear a alguno de nosotros. Todo esto era suficiente para mantenernos quietos y sin hacer nada. Fue entonces cuando notamos que su ropa estaba apilada en una esquina, ordenadamente, y encima de todo había un gran cuchillo envainado. Solo otra capa más de no me lo puedo creer con este tipo. Así que mis amigos y yo terminamos sentados allí durante casi media hora, y solo nos fuimos cuando uno de nuestros consejeros del campamento vino a buscarnos. Dejamos al hombre sentado en esa cueva, sin duda listo para ofrecer su sabiduría al próximo grupo de visitantes desprevenidos. Aprender que los humanos no estaban destinados a comer alimentos sólidos fue definitivamente esclarecedor, aunque incluso entonces sospechaba que el hombre había consumido demasiados líquidos y demasiados vapores. Por supuesto, rápidamente les contamos a nuestros supervisores del campamento, quienes nos enviaron rápidamente de regreso y fueron a lidiar con la situación ellos mismos. No podían simplemente dejar a un tipo armado y loco merodeando tan cerca de su campamento. No pasaron ni 5 minutos antes de que escucháramos algún tipo de gritos y alaridos provenientes de esa cueva,
que aparentemente estaba en tierras estatales, justo afuera del campamento. Nos dejaron bajo la supervisión de un consejero, que ahora tenía que tomar la decisión de continuar y llevarnos de regreso o darse la vuelta y ayudar a sus compañeros supervisores. Más gritos llenaron rápidamente el aire, y luego simplemente se detuvieron. Todos regresamos al campamento. Una vez que llegamos, el consejero llamó a la policía local. El sheriff estaba en el lugar en menos de media hora, solo un tipo random que estaba de patrulla entre pueblos. Ella lo guió por el sendero que llevaba a la cueva y a las fuentes termales, ya que los consejeros que habían ido a lidiar con ese loco aún no habían regresado. Los rumores comenzaron a correr por el campamento sobre un hombre mono hippie loco en el bosque, que había matado a un grupo de niños y se los había comido hasta los huesos, y que los consejeros los habían encontrado. Solo uno de ellos había escapado del encuentro. Los demás fueron dejados gritando en la cueva. Fue absolutamente increíble escuchar un rumor sobre mí mismo en tiempo real, corriendo por el campamento. Supuestamente estaba muerto junto con todos mis amigos, a manos de un genio inadaptado del bosque, lo cual, honestamente, no estaba tan lejos de la realidad. Todos cenaron y chismorrearon sobre la locura en cuestión. No pasaron ni 45 minutos cuando el sheriff regresó con el conspiranoico esposado. Resulta que era un local y muy conocido entre las fuerzas del orden. Tenía muchas opiniones extrañas, muchas de las cuales lo habían metido en problemas. No pensaba que necesitara permiso para nada de lo que hacía, y la gente del lugar no dudaba en llamar a la policía sobre él casi inmediatamente. Encontró esa fuente termal cerca del campamento, y había pasado varios días allí, pero ahora, amenazando a los niños, iba a ser una larga noche para ese tipo. Afortunadamente, nunca volvimos a ver a ese hombre, pero qué experiencia es ese recuerdo. Todos los niños lo veían ser llevado por el campamento hacia el coche patrulla, gritando todo tipo de locuras a todo pulmón, con su larga coleta, pecho peludo y gafas. De verdad parecía un hombre mono loco. Fue hilarante y aterrador al mismo tiempo. Me alegro de haberte conocido solo una vez, hombre de las cavernas. Fui consejero en un campamento de ciencias para estudiantes de sexto grado. Mantendré el nombre real en privado por razones obvias. Fueron 5 días y 4 noches en las montañas de Santa Cruz, con un montón de estudiantes de sexto grado, en su mayoría bien comportados. Este era un programa bastante bien estructurado, pero aún así, de vez en cuando sucedían cosas extrañas. Estaba a cargo de un grupo de chicos en una de las cabañas. Uno de los campistas, al que llamaremos Matías, era un chico muy extraño, por decirlo menos. Esa mirada perpetua y perdida, desaliñado. No se podía entender nada de lo que murmuraba. La gente evitaba a Matías, y eso parecía ser justo lo que él quería. Todos lo ignoraban por completo y a Matías no parecía afectarle en absoluto. De hecho, era cuando la gente intentaba socializar con él que comenzaba a molestarse. No quería hablar, no quería jugar con los demás, nada por el estilo. Estar cerca de los otros chicos parecía ponerlo de mal humor, así que simplemente dejamos que Matías hiciera lo que quisiera, siempre y cuando fuera apropiado y siguiera las reglas. Por supuesto. Después de la primera noche, algunos de los campistas en mi cabaña se agruparon para discutir algo entre ellos. Les pregunté qué estaba pasando. Explicaron que Matías había salido de la cabaña la noche anterior, muy tarde, y no había regresado hasta alrededor de las 6 de la mañana. ¿Qué estaba haciendo?, les pregunté. No lo sabemos, dijeron. ¿Parecía estar bien? Todos se quedaron callados e incómodos, así que supe que definitivamente algo andaba mal. Presioné más, tratando de obtener más detalles, pero los niños se cerraron por completo. Nadie quería hablar. Todo lo que dijeron fue que cuando volvió, parecía sucio y olía terrible. Esto, por supuesto, era muy inquietante. Así que le pregunté a Matías al respecto durante una conversación muy difícil. Matías negó todas las acusaciones. Le dije que no era seguro que saliera de la cabaña por la noche, y que él y todos los demás debían quedarse dentro después de que apagaran las luces. ¿Qué estabas haciendo ahí afuera?, le pregunté. ¿Fuiste a ducharte? Matías giró su cabeza para mirarme, pero no respondió. Solo me lanzó una mirada larga y extraña, como si estuviera evaluando mi alma. Fue muy raro, pero no podía hacer mucho más. Si no quería decirme nada, pues así sería.
Esa noche me aseguré de hacer una inspección después de apagar las luces. Encontré a Matías donde esperaba, en su litera, lo que me dio un poco de alivio. Puede que no estuviera hablando, pero al menos nos estábamos comunicando lo suficiente. No es que tuviera algo en contra del chico, no pensaba nada negativo sobre él. Tenía problemas, como todos. Simplemente no podía permitir que se escabullera por las instalaciones durante la noche, metiéndose en quién sabe qué. Mi verdadero temor era que nos despertáramos por la mañana, y él simplemente hubiera desaparecido, esfumado sin dejar rastro. Al día siguiente llego a mi grupo y me dicen que Matías se había vuelto a ir, poco después de mi inspección, y que estuvo fuera toda la noche de nuevo. Estamos hablando de horas y horas de ausencia. Parte de mí se asustó. He trabajado en este campamento por un tiempo, conozco la Sierra Nevada y sé lo que hay ahí afuera. Pumas y coyotes recorriendo el cañón, ansiosos por encontrarse con un niño de 12 años tropezando en la oscuridad. Dejando de lado a los depredadores, también había supersticiones y leyendas en esa zona que no dejaban de rondar en mi mente. Personalmente, no quería considerar nada paranormal, pero digamos que había una pequeña parte de mí que al menos temía un poco que el chico que volvía al amanecer no fuera Matías en absoluto, sino algo que fingía ser él, pero divago. No estaba realmente seguro de qué creer en ese momento. Si los niños simplemente estaban molestando a Matías, o si él realmente estaba haciendo quién sabe qué las últimas 2 noches. Habíamos pasado por esto antes. Grupos enteros de niños mintiendo descaradamente sobre uno de sus compañeros, solo para arruinar su experiencia en el campamento. Tristemente a veces funcionaba, así que tenía cuidado con lo que escuchaba y lo que creía. Hablé con algunas otras autoridades del campamento y hablaron con los chicos. Matías volvió a negarlo, pero los otros chicos insistían en que realmente había salido. No había pruebas concluyentes de una u otra manera. Se les volvió a recordar a todos sobre la necesidad de quedarse dentro, bla, bla, bla. Pero esta vez había una advertencia. Quien fuera a acusar a alguien la próxima vez tenía que tener pruebas, o de lo contrario, ellos serían los que se meterían en problemas. Sin excusas. Lo llamé como lo que era, chivatos, e hice claro que si alguien no seguía las reglas, tomaría medidas contra todos. La tercera noche les recordé nuevamente nuestra conversación anterior. Miré directamente a Matías y le dije que estaría revisando más tarde, que se mantuviera en su lugar. Recibí los habituales gruñidos y asentimientos de los demás. Todos se fueron a la cama, sin susurros, sin historias. Solo intentaron seguir las órdenes lo mejor que pudieron. Era triste verlo, pero estos chicos necesitaban aprender una pequeña lección de vida, y yo era el que tenía que dársela. En lugar de revisar, me instalé en una posición en el porche, justo afuera de la puerta de la cabaña, en mi saco de dormir. Nadie tocó esa puerta en toda la noche. Estuve medio dormido la mayor parte del tiempo. Llevo tanto tiempo trabajando en campamentos que dormir al aire libre no me molesta en absoluto. De hecho, fue increíblemente agradable. Y puedo decir con confianza que no escuché absolutamente nada esa noche mientras dormía en el porche. Entré y fui a buscar a mis campistas para el desayuno, y todos estaban muy alborotados la mañana siguiente. Matías lo había vuelto a hacer, y esta vez salió por la ventana. No lo podía creer, habiendo pasado toda la noche a menos de 3 metros de esa ventana de la que estaban hablando. Me rompí la cabeza tratando de recordar algún sonido, pero no recordaba nada. No había manera de que Matías se hubiera escabullido a mi alrededor de esa manera. Matías murmuraba que era inocente. Los otros chicos estaban furiosos, exasperados de que no les creyeran. Era una situación loca. Aquí está el detalle. Cada ventana de la cabaña tiene 2 cerraduras, una por dentro y otra por fuera. Esto es para prevenir exactamente lo que los chicos estaban afirmando, que alguien se escapara en medio de la noche. Ambas cerraduras tienen que estar desactivadas. Sé que todas las ventanas estaban cerradas esa noche, ya que las revisé yo mismo. Si Matías salió por esa ventana, tendría que haberse escabullido y desbloquearla desde fuera primero. Los líderes del campamento nos llevaron a Matías y a mí a una oficina junto con su líder escolar, un maestro, si no recuerdo mal, que estaba en el campamento. Tuvimos otra conversación, con murmullos y un par de llamadas a casa a los padres de Matías. Por lo que escuché de la conversación, la manzana no parecía caer lejos del árbol con Matías. Sus padres parecían un poco extraños, no hablaban mucho. Al final dijeron que entendían,
Incluso hablaron un poco con su hijo. Se emitieron advertencias y continuamos con nuestro día. Es la última noche en el campamento. Uno de los líderes del campamento me reunió a mí y a otros 2 consejeros. Nos dijo que íbamos a vigilar la cabaña toda la noche si era necesario. Todos íbamos a tomar posiciones vigilando una esquina de la cabaña, y si veíamos algo, alertaríamos a los demás a través del walkie-talkie. Si se estaba escapando, queríamos saber a dónde diablos estaba yendo. Honestamente, todavía no estaba seguro de si este chico de 11 o 12 años realmente se estaba escapando, o si los otros campistas simplemente estaban inventando la historia, haciendo de Matías el blanco de las bromas. Alrededor de la 1 de la madrugada, uno de los otros consejeros me alertó. Acababa de ver una de las ventanas abrirse. 1 minuto después, alguien estaba saliendo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Estaba pasando. Efectivamente, era Matías. Salió y empezó a moverse. Todos nos mantuvimos atrás dándole suficiente espacio para hacer lo que fuera que iba a hacer. Fue realmente increíble estar acechando a este pequeño niño en medio de la noche. Con todas las mentiras y todas las horas pasadas en el desierto, estaría mintiendo si dijera que no estaba intrigado por lo que íbamos a descubrir. Matías caminó hasta el borde del claro que delimitaba el área del campamento y se dirigió hacia otra cabaña, una cabaña de chicas. Caminó directamente hacia ella, se dejó caer al suelo y se deslizó por debajo de la cabaña. Los 4 estábamos agazapados en ese momento, a unos 50 a 100 metros de distancia. Nos miramos unos a otros como diciendo, ¿qué diablos acabamos de ver y qué demonios hacemos ahora? El líder del campamento que estaba con nosotros dijo, «Está bien, necesitamos ir a buscarlo». Nos dirigimos hacia la cabaña. Sacó su gran linterna Maglite y se agachó en el suelo donde Matías había entrado. Llamó. «Matías, sabemos que estás ahí dentro, solo sal ahora». Después de unos minutos y algunas demandas y amenazas más, Matías salió arrastrándose. No dijo una palabra, no hizo contacto visual, no nos miró a ninguno de nosotros. Ninguna de las cosas que le dijimos provocó ninguna respuesta o reacción. Era casi como si no estuviéramos allí en absoluto. Muy, muy inquietante. Lo llevamos de regreso a la cabaña, lo metimos en la cama, y vimos algunas caras bastante satisfechas en los otros chicos de su cabaña mientras lo acomodábamos. Me quedé en la cabaña el resto de la noche, sentado en una silla y vigilando a Matías. Nunca se movió ni hizo otro ruido. Solo miró al techo con una respiración constante, como si estuviera haciendo cálculos en su mente, casi como si estuviera pensando en qué salió mal y cómo fue atrapado. Al día siguiente, todas las escuelas se iban. A Matías no se le permitió participar en ninguna actividad y tuvo que quedarse en la oficina hasta que su escuela se marchara. El líder del campamento me contó más tarde que habían ido debajo de la cabaña temprano esa misma mañana y encontraron el nido de Matías. Había algo de basura, como envoltorios de barras de chocolate, bolsas de papas fritas, un pájaro muerto, una toalla sucia, todo debajo, situado directamente debajo de un pequeño hueco o agujero en el suelo. Nadie sabe exactamente qué estaba haciendo allí debajo. Estoy seguro de que puedes teorizar sobre lo que estaba haciendo, como lo hicimos nosotros, pero simplemente me dio escalofríos. Escucha esto. Ese pájaro muerto había sido mordisqueado, y no de una manera en que un carroñero habría encontrado el pájaro allí. Faltarían partes si así fuera. Esto era como si un niño pequeño simplemente hubiera estado succionando y masticando ligeramente la parte superior. Muy extraño. Algunos de los chicos de mantenimiento que fueron allí más tarde dijeron que encontraron un montón de ratones muertos también, con las mismas marcas de mordedura. No tengo idea de qué pasó con Matías, pero nunca olvidaré esa experiencia. Fue una historia inolvidable en mi verano en el campamento. Lo que voy a contar no es algo que me enorgullezca en absoluto. De hecho, es una historia que he llevado en silencio durante años, algo que nunca he compartido con nadie porque, incluso ahora, no puedo creer que esos pensamientos hayan sido míos. A veces me pregunto si en realidad sucedió como lo recuerdo, o si mi mente ha distorsionado los hechos con el tiempo. Pero una cosa es cierta, hay momentos en los que lo más aterrador no es lo que está afuera, sino lo que llevamos dentro. Todo comenzó en un campamento de verano. Tenía 12 años.
una edad en la que el mundo todavía parece estar lleno de posibilidades, y la inocencia aún no ha sido manchada por las realidades más duras de la vida. Era mi segundo año en ese campamento, un lugar en lo profundo de las montañas de Santa Cruz, rodeado de pinos altísimos y ríos cristalinos que serpenteaban por el paisaje. Era un refugio, un lugar donde podíamos ser libres, donde las reglas del mundo real no parecían aplicarse. El campamento era dirigido por un grupo de jóvenes, la mayoría apenas mayores que nosotros, que parecían vivir para esos veranos. Eran nuestros héroes, los que organizaban las actividades, nos enseñaban a escalar árboles, a encender fogatas y a encontrar nuestro camino en el bosque. Nosotros, los niños, los veíamos como figuras invencibles, capaces de resolver cualquier problema y mantenernos a salvo de cualquier peligro. Los primeros días fueron como siempre. Nos levantábamos temprano, comíamos un desayuno rápido en el comedor comunitario y luego salíamos a explorar. Recuerdo lo emocionante que era despertarse con el sonido de los pájaros y el crujido de las ramas bajo nuestros pies. Caminábamos durante horas, hablando y riendo, sin preocuparnos por nada más que el siguiente juego o la próxima actividad. Era una vida simple, pero llena de alegría. Sin embargo, todo cambió el día que decidimos hacer una caminata más larga, una expedición que nos llevaría más lejos de lo que habíamos ido antes. El plan era simple. Partiríamos por la mañana, caminaríamos hasta llegar a un punto elevado desde donde podríamos ver todo el valle, y luego regresaríamos al campamento antes del anochecer. Habíamos hecho caminatas similares antes, pero esta vez queríamos ir más allá, probar nuestros límites. El día estaba perfecto para una aventura. El sol brillaba en un cielo despejado, y el aire fresco de la montaña llenaba nuestros pulmones con cada respiración. Partimos en pequeños grupos, cada uno liderado por un guía. Mi grupo estaba formado por 6 chicos, todos más o menos de la misma edad. Nuestro guía era un joven de 19 años, alguien en quien confiábamos ciegamente. Había estado trabajando en el campamento durante años y conocía la zona como la palma de su mano. O eso creíamos. La caminata comenzó sin problemas. Nos adentramos en el bosque, siguiendo un sendero que apenas era visible bajo la densa capa de hojas caídas. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más salvaje, más virgen. Los árboles parecían más altos, más viejos, y las sombras que proyectaban sobre el suelo eran más profundas. Nos deteníamos de vez en cuando para admirar la vista, recoger piedras interesantes o simplemente tomar un respiro. El primer indicio de que algo estaba mal llegó cuando el sol comenzó a descender en el horizonte. Nuestro guía, que hasta ese momento había sido el primero en bromear y mantener el ánimo en alto, empezó a mostrarse inquieto. Noté cómo su mirada se volvía más ansiosa, cómo sus pasos se volvían más rápidos, más urgentes. Pregunté si estábamos bien, si estábamos en el camino correcto, y él me aseguró que sí, que no había nada de qué preocuparse. Pero algo en su tono de voz me hizo dudar. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no sabíamos exactamente dónde estábamos. El sendero que habíamos estado siguiendo había desaparecido, y ahora nos encontrábamos en medio de un bosque que se veía igual en todas direcciones. No importaba hacia dónde mirábamos, los árboles altos y la maleza espesa nos rodeaban. Intentamos volver sobre nuestros pasos, pero parecía que nos habíamos desviado del camino sin darnos cuenta. La primera noche fue una prueba de paciencia. Nadie quería admitir que estábamos perdidos, pero todos lo sabíamos. Decidimos detenernos y acampar allí mismo, esperando que la mañana nos trajera una mejor perspectiva. Acurrucados bajo los árboles intentamos dormir, aunque el miedo latente en el aire hacía que el sueño fuera casi imposible. Cada sonido en la oscuridad, cada crujido de una rama o aullido lejano, hacía que nuestros corazones latieran más rápido. Cuando el amanecer finalmente llegó, no trajo consigo el alivio que esperábamos. En lugar de encontrar un camino claro, todo parecía más confuso. El bosque, que antes había sido nuestro patio de juegos, ahora se había convertido en un laberinto impenetrable. Nuestro guía, que hasta entonces había sido nuestra fuente de seguridad, comenzó a mostrar signos de desesperación. Intentaba ocultarlo, pero podíamos verlo en sus ojos, en la manera en que su voz temblaba cuando nos decía que todo iba a estar bien. Ese segundo día fue un tormento. Caminábamos en silencio, sin rumbo, con la esperanza de que en cualquier momento encontraríamos algún rastro del campamento. Pero con cada hora que pasaba,
La esperanza se desvanecía un poco más. La comida que habíamos traído empezaba a escasear, y aunque intentábamos racionarla, sabíamos que no duraría mucho. El agua era aún más preocupante. Había arroyos en el bosque, pero no sabíamos si era seguro beber de ellos. Al caer la tarde, la tensión en el grupo era palpable. Algunos de los chicos empezaron a discutir, a culparse entre ellos por habernos perdido. Yo mismo sentí cómo el miedo comenzaba a transformarse en algo más oscuro, en una desesperación que no había sentido nunca antes. En ese momento, por primera vez en mi vida, me di cuenta de lo que era el verdadero pánico. Esa segunda noche fue peor que la primera. Ya no podíamos fingir que todo estaba bien. Sabíamos que estábamos en una situación grave, y aunque nuestro guía intentaba mantener la calma, era evidente que también él estaba al borde de perderla. Nos reunimos alrededor de una pequeña fogata que habíamos conseguido encender con dificultad, y nos sentamos en silencio, observando las llamas danzar en la oscuridad. Fue esa noche cuando los pensamientos comenzaron a invadir mi mente. No era algo que hubiera sentido antes, no era una idea que reconociera como mía, pero estaba allí, latente, creciendo en la oscuridad como una sombra. Recuerdo estar acostado en el suelo, mirando las estrellas a través de las ramas de los árboles, cuando de repente me asaltó la idea: ¿qué pasaría si no salíamos de allí? ¿Qué pasaría si nunca encontrábamos el camino de regreso? Y peor aún, ¿qué haríamos si nos quedábamos sin comida? Intenté sacudirme esos pensamientos, me dije a mí mismo que no debía pensar de esa manera, que alguien nos encontraría, que esto no podía terminar así. Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil era ignorarlos. Pensé en mi familia, en cómo estarían preocupados por mí, en mis amigos que estaban allí conmigo, compartiendo esa pesadilla. Y fue entonces cuando la idea se volvió más clara, más real. Si no salíamos de allí, si no encontrábamos comida, sería capaz de... No quiero ni escribirlo, pero no puedo negar que se me pasó por la cabeza. No lo quise, no lo busqué, pero ahí estaba. Pensé en lo que haría para sobrevivir. Me odié por pensarlo, pero no podía detenerlo. Y lo peor fue que en un momento de debilidad, en una de esas conversaciones susurradas en la oscuridad, lo mencioné. Lo dije. No sé si mis palabras fueron tomadas en serio o si pensaron que era una broma macabra, pero recuerdo que uno de los chicos me miró con horror. Esa mirada me persigue hasta hoy. La tercera mañana llegó con un frío intenso que no habíamos sentido antes. Estábamos todos agotados, tanto física como mentalmente. La falta de sueño y la preocupación constante por nuestra situación habían empezado a pasarnos factura. Recuerdo que apenas podíamos mantener una conversación sin que las palabras se arrastraran por la fatiga. Pero a pesar de todo, seguimos caminando, porque la alternativa era quedarse en un lugar que no conocíamos, esperando que alguien nos encontrara, y eso nos parecía aún más aterrador. Nuestro guía, aunque evidentemente cansado, seguía intentando mostrarse fuerte por nosotros, pero sabíamos que estaba tan perdido como nosotros. Su voz, que antes había sido firme y segura, ahora era un murmullo tembloroso cada vez que nos daba instrucciones. Se hacía evidente que no tenía ni idea de dónde estábamos, y lo peor de todo era que no quería admitirlo. Era como si al decirlo en voz alta, de alguna manera sellara nuestro destino. El miedo, que hasta ese momento había sido una presencia silenciosa, empezó a manifestarse de manera más física. Empezamos a tener hambre, una sensación que se volvió más pronunciada a medida que el día avanzaba. Nuestros estómagos rugían, recordándonos constantemente que las pequeñas raciones que nos quedaban no serían suficientes para mantenernos por mucho tiempo. No queríamos admitirlo, pero todos lo sabíamos. El tiempo se nos estaba acabando. Caminamos sin rumbo por horas, siguiendo cualquier sendero que parecía ofrecer la menor esperanza. Pero todo lo que encontrábamos eran más árboles, más maleza, más del mismo paisaje repetido una y otra vez. Parecía que el bosque se burlaba de nosotros, cambiando y deformándose para asegurarse de que nunca encontráramos el camino de regreso. La desesperación crecía con cada paso, y aunque intentábamos mantener la calma, era imposible ignorar el hecho de que nos estábamos quedando sin opciones. Al caer la tarde, una sensación de derrota se apoderó de nosotros. Ya no teníamos la energía para discutir ni para quejarnos. Simplemente seguíamos adelante, como autómatas, esperando que algo, cualquier cosa, nos sacara de ese laberinto.
Fue entonces cuando sucedió algo que nunca olvidaré. Estábamos tomando un descanso bajo un grupo de árboles cuando uno de los chicos, el mismo que me había mirado con horror la noche anterior, se acercó a mí. ¿De verdad lo decías en serio?, me preguntó en voz baja, casi susurrando, como si temiera que los demás lo escucharan. Su pregunta me tomó por sorpresa. Al principio no sabía a qué se refería, pero luego recordé lo que había dicho en la oscuridad la noche anterior. Me quedé en silencio, incapaz de responder, porque en el fondo de mi mente sabía que no podía dar una respuesta honesta. No quería admitirlo, ni siquiera a mí mismo, pero la idea había estado rondando mi cabeza todo el día. ¿Qué haríamos si no encontrábamos comida? ¿Cómo sobreviviríamos? Era una broma, mentí finalmente, tratando de convencerlo tanto a él como a mí mismo. Pero podía ver en sus ojos que no me creía, y en el fondo, yo tampoco me creía. El chico simplemente asintió, con una expresión que era una mezcla de miedo y repulsión, y luego se alejó, dejándome solo con mis pensamientos. La tercera noche fue la peor de todas. El frío se intensificó, y la pequeña fogata que logramos encender apenas proporcionaba calor. Nos acurrucamos juntos, buscando compartir lo poco de calor que teníamos, pero no sirvió de mucho. El hambre, que durante el día había sido una molestia constante, se había convertido en una agonía. Cada sonido que hacía mi estómago era como un recordatorio de nuestra situación, y cada minuto que pasaba sin encontrar una salida era un paso más hacia la desesperación total. Fue en esa noche, bajo las estrellas heladas y con el estómago vacío, cuando los pensamientos oscuros volvieron a invadir mi mente. Intenté apartarlos, intenté concentrarme en otra cosa, pero no podía. Estaban allí, susurrando en el fondo de mi mente, recordándome lo que había dicho, lo que había considerado. Me sentí como un monstruo, alguien que ya no podía reconocerse a sí mismo. ¿Cómo podía haber llegado a ese punto? ¿Cómo podía haber siquiera considerado algo tan horrible? Pero la verdad es que, en ese momento, en esa oscuridad absoluta, esos pensamientos no parecían tan descabellados. El hambre era como un veneno, enturbiando mi juicio, haciéndome ver a mis amigos no como compañeros, sino como posibles soluciones. Me odié por pensarlo, me odié por ser tan débil, pero no podía evitarlo. La idea estaba allí, latente, creciendo con cada minuto que pasaba sin que encontráramos una salida. Finalmente, en un acto desesperado, decidí hablar con el guía. No sabía qué esperaba lograr con ello, pero necesitaba sacarlo de mi mente. Necesitaba que alguien más compartiera mi carga. Lo encontré sentado junto a la fogata, mirando las llamas con una expresión vacía en su rostro. «Tenemos que hacer algo», le dije, mi voz apenas un susurro. «No podemos seguir así. No podemos quedarnos aquí y esperar a morir de hambre». El guía levantó la mirada, y por un momento pensé que iba a enfadarse, que iba a decirme que no dijera tonterías, pero en lugar de eso simplemente me miró, con una expresión de cansancio en sus ojos que nunca olvidaré. «Lo sé», fue todo lo que dijo, antes de volver su mirada hacia la fogata. No hablamos más esa noche, pero sus palabras, o la falta de ellas, solo hicieron que mi miedo y mi desesperación crecieran. Si incluso él, la persona en la que habíamos confiado para guiarnos, estaba perdiendo la esperanza, ¿qué nos quedaba a nosotros? ¿Cómo podríamos sobrevivir si ni siquiera él sabía qué hacer? El amanecer de nuestro cuarto día perdido en el bosque llegó de manera silenciosa, casi como si el sol se avergonzara de iluminar el lugar donde estábamos. Estábamos débiles, exhaustos, y la idea de seguir adelante parecía casi imposible. Pero no teníamos otra opción. Sabíamos que quedarnos en un solo lugar no era una opción viable. La única manera de sobrevivir era seguir moviéndonos, buscando un camino, cualquier cosa que nos condujera de regreso a la civilización. Ese día las conversaciones prácticamente se extinguieron. Ya no había energía para bromas, ni siquiera para discutir. Todos estábamos atrapados en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias luchas internas. A veces, mientras caminábamos, escuchaba a alguno de los chicos murmurar en voz baja, orando o hablando consigo mismo, como si intentara encontrar consuelo en sus propias palabras. Pero en su mayoría había un silencio opresivo que solo era roto por el crujido de las ramas bajo nuestros pies. No sé cómo fue para los demás, pero para mí,
Ese día fue una lucha constante contra mis propios demonios internos. Con cada paso, con cada minuto que pasaba sin que encontráramos una salida, sentía que me estaba deslizando más y más hacia un abismo del que no habría retorno. Mis pensamientos, que antes habían sido fugaces y fáciles de ignorar, ahora se convertían en una constante presencia en mi mente, creciendo, volviéndose más insistentes, más oscuros. Recuerdo que en un momento, mientras nos deteníamos para tomar un breve descanso, uno de los chicos más jóvenes se sentó junto a mí. Estaba pálido, sus labios estaban agrietados, y sus ojos estaban llenos de una tristeza que no había visto antes en él. Intentó sonreírme, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una expresión de dolor. «Tengo hambre», me dijo con una voz que apenas era audible. Esas dos palabras, tan simples y tan humanas, me golpearon como un martillo. Me recordaron la realidad de nuestra situación, la cruda verdad de lo que estábamos enfrentando. Todos teníamos hambre, un hambre que iba más allá del simple deseo de comer. Era un hambre que comenzaba a consumirnos desde dentro, que empezaba a borrar las líneas entre lo que era moralmente aceptable y lo que no. «Lo sé», le respondí, mi voz apenas más fuerte que la suya. «Todos tenemos hambre, pero tenemos que seguir adelante. Alguien nos encontrará». Intenté sonar optimista, intenté creer en mis propias palabras, pero sabía que eran solo eso, palabras vacías. Sabía que si no encontrábamos una solución pronto, esa hambre que nos consumía terminaría por desintegrar cualquier rastro de humanidad que nos quedara. Esa noche, la cuarta y última de nuestro infierno personal, fue cuando finalmente tocamos fondo. Nos habíamos alejado aún más del campamento, internándonos en un terreno que era más peligroso y menos familiar. El suelo era irregular, con raíces sobresaliendo y piedras afiladas que dificultaban el caminar. Nos caíamos constantemente, nuestras piernas estaban llenas de moretones y rasguños, y cada vez que uno de nosotros tropezaba, se quedaba en el suelo un poco más de lo que debería, como si la idea de levantarse se hubiera vuelto un esfuerzo sobrehumano. Habíamos encontrado un pequeño claro donde decidimos detenernos por la noche. La luna estaba alta, y su luz fría iluminaba nuestro pequeño campamento improvisado. Nadie habló mientras preparábamos nuestras cosas para la noche. El silencio era tan profundo que podía escuchar el sonido de mi propia respiración, rápida y superficial, como si el mismo acto de respirar se hubiera vuelto una tarea agotadora. Fue en esa oscuridad, en medio de ese silencio aterrador, cuando finalmente me quebré. No recuerdo exactamente cómo sucedió, pero de repente me encontré hablando, casi gritando, soltando todo lo que había estado reprimiendo durante esos días. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, crudas y sin filtro. «No podemos seguir así», dije, mi voz temblando con una mezcla de desesperación y miedo. «No vamos a sobrevivir si no hacemos algo. No podemos simplemente esperar a morir aquí». Recuerdo las miradas de los demás, atónitas, horrorizadas. Sabían a qué me refería, aunque no lo dijera explícitamente, sabían que había estado pensando en ello, al igual que yo sabía que algunos de ellos también lo habían considerado. Pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Nadie quería cruzar esa línea, aunque la línea misma parecía volverse más difusa con cada minuto que pasaba. «Tenemos que resistir», dijo uno de los chicos, pero su voz era débil, como si ni siquiera él creyera en lo que estaba diciendo. «¿Y cómo?», respondí, mi voz elevándose en un crescendo de desesperación. «¿Cómo vamos a resistir si no tenemos comida? Nos estamos muriendo aquí y si no hacemos algo, no saldremos de este maldito bosque». Fue entonces cuando nuestro guía intervino. Había estado sentado en silencio, observando la escena con una mirada que era una mezcla de compasión y tristeza. Finalmente, se levantó y caminó hacia mí poniendo una mano firme en mi hombro. «No vamos a hacer nada de lo que te estás imaginando», dijo, su voz baja pero firme. «No importa lo mal que estén las cosas, no vamos a cruzar esa línea. Alguien nos encontrará. Tenemos que creer en eso». Quise discutir, quise gritarle que estaba equivocado, que no podíamos seguir viviendo de falsas esperanzas. Pero la mirada en sus ojos, la determinación tranquila en su voz me detuvo. Sabía que tenía razón, pero al mismo tiempo, la desesperación que sentía era tan grande que casi no podía soportarla.
Estaba al borde de un abismo, y sentía que un paso más me llevaría al vacío. Finalmente me rendí. Me dejé caer al suelo, agotado, derrotado. Sabía que no podía seguir adelante, pero tampoco podía permitirme hacer lo que había estado considerando. Me sentí atrapado, prisionero de mi propia mente, incapaz de encontrar una salida. Me quedé allí, temblando, mientras las lágrimas que había estado reteniendo durante días finalmente brotaban de mis ojos. Nuestro guía no dijo nada más. Simplemente se quedó allí observándome, esperando a que el dolor pasara. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente me calmara, pero cuando lo hice, me sentí vacío, como si una parte de mí se hubiera roto irreparablemente. Sabía que nunca volvería a ser el mismo después de esa noche. El amanecer del quinto día llegó de manera inesperada. Apenas había dormido, y cuando el primer rayo de sol cruzó el horizonte, no sentí el alivio que esperaba. Me sentía como un espectro, atrapado en un cuerpo que ya no reconocía como mío. Los otros chicos también se veían mal. Sus rostros estaban demacrados, sus ojos hundidos por la falta de sueño y la desesperación. Habíamos llegado a un punto en el que ya no quedaba nada por decir. Solo quedaba el silencio, y en ese silencio, cada uno de nosotros lidiaba con sus propios demonios. El plan para ese día era simple: seguir caminando, seguir avanzando, porque la alternativa era rendirse, y ninguno de nosotros estaba dispuesto a hacer eso, no aún. Aunque estábamos débiles, el miedo a lo desconocido, el miedo a la muerte, nos empujaba hacia adelante. Era como si una fuerza invisible nos obligara a movernos, a poner un pie delante del otro, aunque no supiéramos hacia dónde nos dirigíamos. Caminamos durante horas, y con cada paso que dábamos, la esperanza se desvanecía un poco más. Ya no éramos un grupo de amigos, sino un grupo de sobrevivientes, unidos únicamente por la necesidad de seguir vivos. Nos manteníamos en fila, siguiendo al guía, que aunque no lo admitía, estaba tan perdido como nosotros. Ya no hablaba, solo caminaba, con la mirada fija en el horizonte, como si esperara que en cualquier momento algo apareciera ante nosotros. Un rastro, una señal, cualquier cosa que nos indicara que estábamos cerca de la salvación. Fue alrededor del mediodía cuando finalmente lo vimos. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, que mi mente, afectada por el hambre y el cansancio, estaba jugando conmigo. Pero no, allí estaba, a lo lejos, una figura que se movía entre los árboles acercándose lentamente. Nos detuvimos, sin atrevernos a creer que finalmente habíamos sido encontrados. Nuestro guía fue el primero en reaccionar. Sin decir una palabra comenzó a correr hacia la figura, y nosotros, sin pensarlo, lo seguimos. Sentí que mis piernas apenas respondían, pero de alguna manera, encontré la fuerza para correr, para cerrar la distancia entre nosotros y esa figura que parecía representar nuestra última esperanza. Cuando finalmente llegamos, me di cuenta de que la figura no era un extraño. Era uno de los guías del campamento, alguien que había salido a buscarnos. No recuerdo mucho de lo que pasó en esos primeros momentos. Todo se volvió borroso, una mezcla de alivio, lágrimas y agotamiento. Solo sé que, de alguna manera, nos llevaron de regreso al campamento. El viaje de regreso fue como despertar de una pesadilla. Ya no teníamos que preocuparnos por encontrar el camino, ni por el hambre o el frío. Simplemente nos dejamos llevar, confiando en que estábamos a salvo. Pero aunque estábamos físicamente fuera de peligro, el peso de lo que habíamos vivido no se desvaneció. Cuando llegamos al campamento, los otros chicos fueron rápidamente llevados a sus respectivas áreas, para ser atendidos. Pero a mí, nuestro guía me llevó aparte, y me dijo que debía hablar con alguien. No entendí al principio, pero pronto me di cuenta de lo que estaba pasando. Sabían de alguna manera que yo había estado luchando con algo más que solo el miedo a perderme en el bosque. Me llevaron a una pequeña cabaña donde uno de los consejeros más experimentados me estaba esperando. Era un hombre mayor, con un rostro amable pero serio. Me pidió que me sentara y luego comenzó a hacerme preguntas. No recuerdo exactamente lo que dijo, pero de alguna manera, sabía lo que había estado pensando. No lo dijo directamente, pero sus preguntas estaban dirigidas a sacar a la luz esos oscuros pensamientos que había estado reprimiendo. Al principio intenté negarlo, intenté decirle que todo estaba bien, que solo había tenido miedo. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que no podía seguir ocultando lo que había pasado por mi mente
en esos días en el bosque. Finalmente, me quebré, y le conté todo. Le conté sobre los pensamientos, sobre las palabras que había dicho en la oscuridad, sobre cómo me había odiado a mí mismo por considerarlo siquiera. El consejero no me interrumpió, solo me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me sentí más ligero, como si al menos una parte de la carga que llevaba hubiera sido aliviada. Pero al mismo tiempo, sabía que lo que había dicho no podía ser olvidado ni perdonado fácilmente. El consejero me dijo que lo que había pasado era algo que muchos experimentaban en situaciones extremas. No estaba justificando mis pensamientos, pero intentaba hacerme entender que, en circunstancias desesperadas, la mente puede jugar trucos horribles, empujándonos a considerar cosas que normalmente nunca haríamos. Me aseguró que no estaba solo, que lo que había pasado no me definía, pero que era importante que hablara de ello, que no dejara que esos pensamientos me consumieran. Pasé el resto del tiempo en el campamento bajo la supervisión de los consejeros. No me dejaron solo, y aunque intentaron hacer que me sintiera cómodo, sabía que estaban preocupados por mí. A veces veía a nuestro guía, el chico que había estado con nosotros durante esos días, pero nunca hablamos de lo que había pasado. Ambos sabíamos que había cosas que era mejor dejar en silencio. Cuando finalmente regresé a casa, mis padres estaban tan aliviados de verme que no hicieron muchas preguntas. Les conté una versión muy abreviada de lo que había pasado, omitiendo, por supuesto, los detalles más oscuros. No quería que supieran lo que realmente había sucedido en mi mente durante esos días en el bosque. No quería que me vieran de manera diferente, como alguien capaz de pensar en cosas tan horribles. El campamento fue cancelado ese verano, y no volví nunca más. No creo que hubiera podido, incluso si me lo hubieran ofrecido. Lo que había sucedido en esas montañas se había convertido en una cicatriz en mi mente, algo que nunca podría olvidar, por mucho que lo intentara. Con el tiempo, intenté seguir adelante, dejar atrás lo que había pasado. Pero hay noches, especialmente en invierno, cuando el viento sopla fuerte y el mundo exterior se vuelve oscuro y frío, en las que esos pensamientos vuelven a mi mente. Recuerdo los rostros de mis amigos, los rostros de aquellos con quienes compartí esa experiencia, y me pregunto si alguno de ellos pasó por lo mismo, si alguno de ellos tuvo pensamientos similares, y lo que es peor, me pregunto si alguna vez seré capaz de perdonarme por lo que pensé, por lo que consideré. El guía que nos acompañó durante esos días también fue afectado por lo que sucedió. Supe más tarde que había comenzado a ver a un psicólogo después de ese verano. Nunca hablamos de ello, pero supongo que lo que vio, lo que pasó con nosotros, dejó una marca en él también. De alguna manera creo que ambos compartimos un vínculo silencioso, una comprensión de lo que habíamos enfrentado juntos, aunque nunca lo discutimos abiertamente. No sé si alguna vez podré dejar atrás completamente lo que pasó en esas montañas. Es una parte de mí, una parte de mi historia, y aunque desearía poder olvidarla, sé que no es posible. Lo único que puedo hacer es aprender a vivir con ello, a aceptar que en momentos de desesperación, la mente humana puede volverse en contra de sí misma, empujándonos a lugares oscuros de los que no sabíamos que éramos capaces de entrar. Y así, llevo esta historia conmigo. No como una carga, sino como un recordatorio. Un recordatorio de lo que somos capaces de pensar, de hacer, cuando las circunstancias nos llevan al límite. Es una historia que nunca contaré a nadie más. Una historia que mantendré en silencio. Porque es algo que no puedo compartir sin sentir que estoy perdiendo una parte de mí mismo.